vamos a hablar de los beneficios de la prueba del cristiano, los beneficios de la prueba del cristiano. Entonces yo lo que hice fue anotar una serie de puntos que son beneficios que nosotros recibimos cuando nosotros pasamos una prueba. Es verdad, a nadie le agrada pasar por pruebas, nadie está preparado para en un principio pasar por pruebas, pero los efectos de las pruebas son excelentes, extraordinarios. En principio, aunque temamos pasarlas, es necesario pasarlas. Dios las permite porque es que es necesario que las pasemos. Podemos comenzar, bueno, de cada uno de estos puntos que yo les hablaba, se puede hacer una reflexión, es la realidad. Más sin embargo, yo lo que voy a hacer es leerlos, porque creo que cada uno de ellos aporta por sí mismo algo importante a cada uno de nosotros, con lo que tiene que ver con beneficios de la prueba del cristiano. Creo que solamente nombrándolos ya nosotros podemos recibir, una información bien importante respecto a esto. Pero sí, vamos a utilizar un versículo, un pasaje de la Biblia que está en Santiago. Posiblemente todos lo conocemos, pero ese es el que vamos a usar. Santiago 1, 3 y 5, el versículo 2, desde el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, todos en la vida pasamos por pruebas. Y todos antes de la prueba éramos, ¿verdad?, de una forma. Ahora nosotros, después que pasamos la prueba, nosotros somos transformados. Cada vez que pasamos una prueba en el Señor, nosotros somos transformados. Vamos a comenzar un primer punto y, como les dije, yo los voy a ir leyendo. Ellos aportan por sí mismos. Antes de la prueba, disfrutamos de nuestra familia y de nuestros hermanos. Ahora hemos descubierto que son un tesoro muy valioso que Dios nos ha dado para vivir la vida. Es precisamente nuestra familia y nuestros hermanos que oran por nosotros, nos dan palabra de aliento y nos abrazan. Nosotros, una vez pasada la prueba, nos damos cuenta de lo importante de tener familia y de tener a nuestros hermanos, porque nos damos cuenta de que en esos momentos tan difíciles, una palabra de cada uno de ellos, una oración, es realmente un privilegio tener una familia que sirva al Señor. Antes de la prueba éramos más tercos, éramos más soberbios, aunque ciertamente nosotros queremos ser cada día mejores. Pero después de la prueba, nosotros somos más moldeables, más humildes, somos más respetuosos. Antes de la prueba teníamos fe, pero después de la prueba tenemos más fe. Hemos tenido la oportunidad de ver el milagro, el poder, el amor, la gloria y la fidelidad de Dios, una vez que nosotros superamos la prueba. Antes de la prueba, probablemente éramos muy autosuficientes. Queríamos tener todo bajo nuestro control. Es algo que es una condición natural del ser humano. Pero después de la prueba, nosotros anhelamos depender exclusivamente de Dios. No porque lo decimos, sino que realmente sabemos que lo necesitamos, depender exclusivamente de Dios. Que las cosas van bien si realmente dependemos de Él. Nosotros orábamos a Dios para que Él nos autorizara el deseo y el plan que había en nuestro corazón. O sea, nosotros, según nuestras intenciones, nuestros propios deseos, le orábamos muchas veces a Dios, aunque hiciéramos parecer que no, hiciéramos parecer que estábamos orando conforme a la voluntad de Dios. Pero después de la prueba, no. Después de la prueba todo es totalmente diferente, porque verdaderamente ya no resistimos a la voluntad de Dios, deseamos conocer cuál es su voluntad, orar conforme a su voluntad y nos dejamos guiar, entregamos todo el control a Dios. Esa es una realidad. O sea, la prueba nos ayuda a soltar ese control que tanto daño nos hace cuando estamos atados a tenerlo nosotros en nuestras propias manos, porque hemos comprobado que es lo que más nos conviene. Antes de la prueba
Teníamos a Dios en un lugar muy alto, pero después de la prueba lo tenemos en un lugar mucho más alto, en un lugar superior. Luego de la prueba alcanzamos una de las grandes promesas de Dios, y esa promesa habla de que podemos disfrutar en los caminos del Señor de una gloria mayor a la primera. Si Dios hacía cosas grandes con nosotros, ahora hace cosas mayores. Terminamos más cerca de Dios después de la prueba. Terminamos apasionados por Él, terminamos apasionados por leer y conocer más de su palabra, porque en medio de la prueba Él fue el que nos sostuvo. Nos hizo muchísimo bien en medio de la prueba. Por servir con pasión a nuestro prójimo, somos preparados para ser avivados por el fuego de Dios y servir en su obra. En medio de la prueba, Dios nos prepara para todas las cosas grandes y maravillosas que Dios quiere hacer con nosotros y en medio de su pueblo a través de cada uno de nosotros. Antes de la prueba tomábamos muchas decisiones afectados por la ansiedad. Ahora somos pacientes y verdaderamente esperamos en Dios con mucha más facilidad. Antes de la prueba éramos probablemente muy impulsivos y emocionales. Ahora somos prudentes. Antes de la prueba éramos más explosivos en nuestro carácter, mas sin embargo la prueba nos amansa, nos hace más dóciles, nos hace más amables. Antes de la prueba, nosotros, como hijos de Dios, éramos muy valiosos, oro y diamante en bruto. Ahora, después del fuego del proceso de la prueba, hemos sido perfeccionados y somos mucho más valiosos. Somos como el oro y como el diamante, pero pulido. Antes de la prueba, conocíamos en parte la voluntad de Dios, ahora la conocemos muchísimo más. Comprobamos que las cosas de Dios y las cosas de esta vida no son juego. Somos más conscientes, aumenta nuestro temor a Dios, por lo cual nos enfocamos en guardar los mandamientos muy cuidadosamente para que a nosotros no nos venga cosa peor, ni nos venga ninguna maldición de las cuales Dios nos alerta en su palabra. Todas estas cosas que estamos hablando suceden por medio de la prueba, a esas pruebas que nosotros tanto tememos muchas veces. Y esas cosas no son malas. Vamos a seguir leyendo cosas que suceden después de que nosotros pasamos la prueba. Antes de la prueba, algunos de nosotros nos justificábamos en nuestros pecados. Ahora sabemos que todo pecado, más allá del perdón de Dios, todo pecado trae sus consecuencias. Eso lo supo Moisés, eso lo supo David, eso lo supo Elías, eso lo supo Jonás, eso lo supo Pedro, eso lo supo Pablo y lo supieron muchos otros. Sin embargo, nosotros entendemos que hay pruebas que Dios determina para los hombres, y igualmente para procesarnos, para hacernos crecer, que no tienen nada que ver posiblemente con el pecado, con que yo estoy en pecado y por eso Dios me castiga y me manda una prueba pero ¿por qué me está viniendo esto a mí? Como es el caso de Job, por ejemplo. Antes de la prueba nosotros teníamos esperanza, pero nosotros después que pasamos la prueba tenemos una esperanza mucho mayor, porque hemos superado lo desconocido. Es decir, antes de las pruebas nosotros nuestra naturaleza es que tenemos temor a lo desconocido. Y cuando la estamos pasando, probablemente la estamos sufriendo y tenemos temores y cosas. Pero una vez que la superamos, las pruebas que vienen más adelante, nosotros estamos llenos de una esperanza muy diferente a la que teníamos inicialmente, por todo lo que nosotros vamos experimentando en medio de la prueba. Antes de la prueba nosotros éramos fuertes. ¿Por qué? Porque como cristianos Dios siempre ha estado con nosotros, pero ahora nosotros somos mucho más fuertes, ¿verdad? Ya nosotros no somos aquellos cristianos debiluchos, no, ahora somos unos cristianos fuertes en el Señor. Antes de la prueba, seguramente todos nosotros teníamos muchos temores, pero ese miedo con lo que sucede en la prueba es neutralizado y nosotros terminamos siendo, después de la prueba, personas mucho más valientes y mucho más esforzadas. Antes de la prueba decíamos dar todo por Dios. Después de la prueba no lo decimos, lo hacemos, lo damos todo por Dios. Antes de la prueba
nuestra actitud para enfrentar la adversidad quizás era buena, que claro, dependiendo de la persona, uno tiene mejor actitud que otros, pero ahora y por mucho más, nuestra actitud es diferente y es mucho mejor. Comprobamos la promesa de que si Jesucristo es nuestra roca, no solo ante lo duro de las tormentas permanecemos firmes, sino que jamás el Señor nos dejará caídos. A veces la prueba es extrema y Dios la permite precisamente para que sepamos esto. No nos va a dejar nunca caídos. Antes éramos buenos árboles. Durante la prueba, Dios a nosotros como árboles nos poda, nos abona y nos fertiliza para que llevemos mucho más y mejor fruto. Esos arbolitos que éramos antes de la prueba, no somos ahora. Ahora somos eso que dijo Jesucristo, que el que dé fruto será limpiado para que lleve mucho más fruto, el árbol bueno. Antes de la prueba, probablemente nosotros somos buenas personas, pero terminamos siendo mucho mejores seres humanos y cristianos. Somos más sensibles después que pasamos estas pruebas, por duras que sean, ante las personas que nos rodean en cuanto a sus luchas y a sus necesidades. Eso lo vivimos hoy lo estamos viviendo nosotros muchísimo. Nosotros tenemos una sensibilidad muy especial con respecto al tema de todo lo que estamos viviendo hoy, con respecto a lo que están pasando las personas que a lo mejor son débiles en la fe, que no conocen del Señor como lo conocemos nosotros, o que sencillamente aún no conocen de Dios. La prueba nos sensibiliza para estas situaciones. La prueba también, la prueba también, si nosotros anteriormente ayudábamos al prójimo según lo que nosotros habíamos oído, después de la prueba servimos a la gente por lo que hemos vivido y aprendido. La prueba deja muchas experiencias y aprendizaje. Es lo que siempre decimos, que no es lo mismo predicar a alguien y atender a alguien y ministrar a alguien en necesidad por lo que nosotros hemos oído de otras personas que han tenido situaciones similares a las de ellos, a que nosotros hemos pasado pruebas donde nosotros hemos vivido las situaciones difíciles, complejas que ellos en ese momento pueden estar viviendo. O sea, nosotros en la prueba somos preparados por parte de Dios para ayudar a otros y de una forma muy especial. Antes de la prueba nos inquietaba mucho el porvenir, el futuro, pero después que nosotros pasamos la prueba, otra prueba, y vamos siendo fortalecidos y pasamos otra prueba, hermano, nosotros cuando viene la prueba pasa lo de Santiago, nos alegramos con lo que venga porque sabemos que Dios es fiel, porque sabemos que Dios no nos va a abandonar, que siempre lo hizo desde la primera hasta la segunda, hasta la tercera, y siempre lo va a hacer. Y desde que tenemos vida en abundancia hasta que estamos casi frente a la muerte o lo que sea, a lo más terrible de la oscuridad, Dios siempre va a estar ahí, y sea lo que sea, su promesa se va a cumplir y nosotros vamos a estar bien y nosotros vamos a tener gozo y alegría en nuestra vida porque estamos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Ahora acabamos de hablar de 20 puntos y pueden haber más. Probablemente todos podemos agregar más puntos respecto a esto. De hecho, yo creo que todos podemos compartir experiencias personales con respecto a cómo éramos antes de la prueba y cómo somos ahora. Sin embargo, no podemos dejar de leer también las últimas palabras de Job. Eso no se puede dejar de leer, porque la prueba de Job, de verdad que él la pasó por todos nosotros para mucha enseñanza para todos nosotros. No hay necesidad de que muchos de nosotros pasemos las pruebas que Job tuvo que pasar. Y Job terminó diciendo estas palabras, Job 42, del versículo 1 al 5. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Pregunta Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía antes y en medio de la prueba, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Sigue diciéndole Job al Señor: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Ese fue el resultado de la prueba en la vida de Job. Y eso es lo mejor que le pudo haber pasado a Job. Y pasar pruebas es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermano. Que da miedo, que duele, pero al final de todo, esta vida es bien corta, pasajera. Nosotros sabemos bien, que conocemos al Señor, lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la eternidad. Así que esto es algo que una leve tribulación, como decía Pablo, una leve tribulación. Esto no es más que eso, ¿va? Que estuve al borde de la muerte, al borde de lo que sea, porque todos nacimos, todos nos vamos a morir también, no pasa nada. Hasta Jesús murió, pero Jesús murió y resucitó. Ahí está vivo y ya no tiene que pasar más nada de lo que pasó por toda la eternidad. Y no solamente eso, está listo para rescatarnos a todos nosotros desde que ya lo viene haciendo, desde que le hemos conocido, desde que nos llamó. Así que por último, hacemos referencia a las palabras que están en Romanos 8, 28, 39, las cuales todos nosotros conocemos, pero que son muy oportunas para este momento, una vez más, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Solo a ti, Señor Jesús. Toda gloria, toda honra para ti, Señor.